Que bueno, primero a todos gracias por venir. Sé que es muy temprano a las 10 y tenía un poco de miedo de que fuésemos yo y mi amigo y aquí hablando solo, pero bueno, hay un grupillo interesante. Bueno, creando un servicio de búsqueda con tecnologías open source. eh, Pongo OpenAI y le pongo el asterisco porque todos sabemos que OpenAI no es open source, pero bueno, luego entraremos en detalle cómo se puede hacer la parte de inteligencia artificial con open source. ¿Cuántos de aquí de la sala, si podéis levantarme la mano, sois ingenieros de backend, por ejemplo? De backend, de web, DevOps, data science, un poquito de todo, ¿no? Data scientists, vale, hay un poquito de todo. Vale, bueno, voy a ir rápidamente porque no importa mucho. Lo principal es que trabajo en CreateDB, que somos una base de datos multimodelo. Somos como una especie de mezcla entre lo que es Postgres, Elasticsearch y demás. Y somos completamente open source, ¿vale? Lo que me gustaría que aprendieses de esta charla es un poquito dar un poco el contexto de por qué el buscar información es una cosa muy compleja, un ejemplo real y luego las preguntas. Específicamente me gustaría eso, por qué buscar información es difícil y luego ciertas soluciones a la búsqueda de información, como por ejemplo el full text search, que es un vector, cómo puedo usarlo para hacer búsquedas semánticas y luego qué es la búsqueda híbrida. Entonces, ¿por qué realmente es muy difícil buscar información? Vamos a poner un ejemplo muy simple, que es tenemos una lista, ¿vale?, de strings y en este caso pues tenemos ciertos elementos. Algunos, como veréis, son Pokémon, otros son cosas que se asemejan a Pokémon. Yo a esta lista de información le puedo pedir muchas cosas. Quiero poder coger cosas que empiecen por pi, contengan ch, terminen con la u. Esas son soluciones más sencillitas, ¿no? Podemos iterar sobre cada elemento, comprobar si unos caracteres pertenecen a una cosa u otra, pero luego preguntas más complejas como dame todos los Pokémon son un poco más complejas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Tenemos una lista con todos los Pokémon? ¿Cómo tenemos eso? O incluso la parte de arriba de que contenga ciertas cosas se puede hacer mucho más compleja si le pedimos cosas que no son tan parecidas, ¿no? Normalmente los usuarios cuando buscan cosas en Internet cometen muchas faltas de ortografía, no saben cómo se escribe una palabra. La cosa se va haciendo cada vez más compleja y eso a nosotros, como la gente que programa este tipo de cosas, nos dificulta bastante la vida. Vamos a ir caso por caso. Por ejemplo, todo lo que empieza por pi, perfectamente podemos iterar sobre cada elemento. Esto es Python, espero que todo se lee fácilmente, ¿no? Por cada elemento, si el elemento empieza por pi, guardamos el resultado, sencillito. Abajo, si empieza por pi y tiene el carácter ch en el elemento, lo guardamos. Facilísimo, es ODN. La complejidad es relativamente fácil de programar. Pero la problemática, en este caso que os acabo de enseñar, es que, bueno, si realmente estamos programando una aplicación para hacer ese tipo de soluciones, ¿cuántos condicionales vamos a tener que hacer, ¿no? ¿Cuántas 1000 líneas de código tenemos que mantener para ir dinamizando las búsquedas? Solución, podemos usar regex, ¿no? Ahora, en vez de tener que escribir código, simplemente escribimos la regla. En este caso, empieza por pi y tiene el ch y sencillito. Podemos ir constantemente cambiando la regla y vamos mejorando la búsqueda. Aún así, seguimos teniendo problemas. ¿Cómo podemos hacer que cuando cuando el usuario comete una falta de ortografía, también podamos encontrar lo que buscamos? Hay una cosa que se llama la distancia de Levenshtein, que es la cantidad de operaciones que le tienes que hacer a un string a nivel de caracteres para transformar una string a otro. Entonces, por ejemplo, hay diferentes técnicas: inserción, delección, sustitución y transporte. Y aquí tienes un ejemplo con Pikachu, ¿no? Si Pikachu le pongo la A, pues eso tiene un valor y en función de los valores podemos luego ajustar la cantidad de operaciones. Seguimos todavía teniendo más problemas. Los problemas todo el rato se acumulan. Constantemente el problema es más complejo. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener una lista un array con string, que es una cosa muy trivial, tengo un porrón de textos, o tengo PDFs, o tengo tablas de base de datos, tengo objetos?
probablemente cuando busque el Pokémon en la base de datos quiera buscar eso con otra tabla, ¿no? O otro tipo de información. Quiero empezar a poder mezclar cosas. Y sobre todo que queremos que esta solución sea fácil de mantener. Imaginaros mantener un servicio de Pokédex de Pokémon donde todos son condicionales, con regex, sacamos información de aquí. Eso es una locura, ¿no? Eso no es factible el día de hoy. La solución, obvia y sencilla, es usar una base de datos, ¿no? Al final son soluciones optimizadas para hacer búsqueda de información, ¿no? En este caso, esto es CreateDB, hacemos una tabla, Create Table Data, metemos todos los Pokémon y estáis todos, imagino que relativamente familiarizados con SQL, pero bueno, tenemos el like, le ponemos también el keyword especial y boom, tenemos en este caso algo que se parece que empieza por P, tiene enlace hecho, tenemos pincho. Esto se sigue asemejando mucho a la problemática del regex. El regex está muy bien para cuando tienes ciertos elementos, pero cuando tienes mucho texto, la solución se va haciendo más complicada. En este caso, tenemos una técnica que llamamos Full Text Search, ¿vale? Esta fórmula tan absurdamente complicada realmente es muy sencillita. Lo único que tenemos que entender es que tú le das un conjunto de texto y en función de los keywords que tú le haces de búsqueda, el average de la longitud del documento, de todos los documentos y la propia longitud de este documento, te da una lista de los resultados los más relevantes, ¿vale? En este caso, en CreateDB podemos coger exactamente la misma problemática que tenemos ahora, hacemos el select from data, usamos la función especial match, cogemos el title y en este caso, fijaros que le estoy pidiendo piahu. Es una cosa que está completamente incorrecta, ¿no? Pero al ajustar el fuzziness igual a 2, esto es la distancia del Levenshtein que hemos hablado antes. Está haciendo diferentes cambios al string. Y 2 es el threshold por el cual me da los resultados y fíjate, y no sé si se ve bien, pero me está respondiendo con Pichu y Pikachu. Si le cambiase el fuzziness, pues cada vez, obviamente, si tenéis un fuzziness infinito, pues te da todos los resultados, ¿no? Porque hay una cantidad ilimitada de operaciones que le puedes hacer. Vale, entonces, recap, antes de hablar un poco de vectores, hemos visto que, bueno, buscar información es complicada, se le pueden pedir muchas cosas, se le puede pedir más cosas todavía, el modelo de datos es muy complejo, puede ser muy complejo, y ya tenemos una técnica que es la Full Text Search para hacer búsquedas cuando tenemos muchos documentos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando estamos buscando cosas en nuestra data, esta técnica que antes hemos visto depende mucho de los keywords. O sea, el propio keyword que tú le estás pidiendo tiene que existir o tiene que existir que se le asemeje, ¿no? Si aplicamos la distancia de Levenshtein. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer un poco de lo que es búsqueda semántica, que llamamos, que realmente esto es un poco lo que está detrás de todo este boom que hay hoy en día de OpenAI, de modelos y tal. ¿Qué es un vector? Vamos a dar una descripción muy simplista de lo que es un vector, porque no nos vamos a meter en lo que es un módulo, teoría de conjuntos y demás, pero básicamente un vector lo entendemos como, como un conjunto de números, ¿vale? Normalmente representado por un array, y estos son vectores, ¿no? Que pertenecen a un espacio vectorial. Un 1 puede ser un vector, un 483 puede ser un vector, todo este tipo de elementos. Entonces, una cosa muy interesante es que nosotros podemos representar vectores en el espacio. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 puntos, A y B, 1, 1, 3, 2, el punto A, bueno, tiene la coordenada de X, sube, 3, 2. Una cosa muy interesante es ver la distancia entre dos vectores, que en este caso es D. Si vemos que podemos trazar un triángulo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Muy interesante, que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados opuestos al cuadrado. Pues resulta que esto lo podemos aplicar no solo para un vector de 2 dimensiones, que lo podemos aplicar para vectores de muchas dimensiones. Entonces, si tenemos un vector de 1000 dimensiones, que es una cosa que es muy complicada de visualizar porque somos seres que vivimos en 3 dimensiones físicas, pero el ordenador puede calcularlo perfectamente. Entonces, en este caso, cogemos esta fórmula, sacamos D, hacemos pum, pum, pum los cálculos y sacamos que D es 2,23. Pues
todo este boom que tenemos hoy en día de IA es que hoy en día somos capaces de coger mucho texto, mucha información, transformar todo eso en vectores que pertenecen a un mismo espacio vectorial y podemos coger la distancia entre dos términos y en función de la distancia que hay podemos ver si dos cosas están relacionadas o no. Eso es la técnica básica que se está aplicando. Entonces, si representamos toda nuestra lista de Pokémon en un espacio vectorial, esto es un poco, no es 100% accurate, pero he hecho los text embeddings y esto es más o menos el resultado, si os fijáis. No sé si conocéis mucho, imagino que sí, de Pokémon, pero Pichu, Pikachu y Raichu están muy relacionados porque son evoluciones, uno evoluciona en otro. Pero, por ejemplo, Pincho, que no tiene nada que ver, está muy lejos. Y luego, por ejemplo, también tenemos en el conjunto Pi y el text embedding de OpenAI nos lo pone muy cerquita porque son números especiales. Entonces, podemos ver esto, que Raichu y Pincho tienen mucha distancia, Blastoise y Pikachu están más relacionados, pero Pichu y Raichu están más relacionados todavía. La distancia se acorta. A menor distancia, más relación. Entonces, para dar un poco más de contexto, cuando hacemos este tipo de búsqueda vectorial que acabamos de contar, lo que hacemos es coger el string, en este caso Blastoise, se transforma en un conjunto de números, lo metemos en una función que hay muchas técnicas para hacerlo, pero la más básica hoy en día es el Key Neighbors algorithm. En este caso esto es sintaxis de CRED, ¿vale? Tenemos KNN-match, le metemos el conjunto de vectores, cogemos el vector y la función lo que hace es va pum, 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 pum por cada vector, calcula esa distancia de ese triangulito, obviamente a más dimensiones porque en OpenAI estamos en las 3072 dimensiones, cada año vamos aumentando las dimensiones, con los modelos contra más data y conforme van mejorando la técnica van aumentando la dimensionalidad. Y en este caso, estos serían los resultados que nos da, ¿no? Da Pichu, Raichu 0.46, 0.34. Y ya nosotros con eso podemos ir haciendo aplicaciones muy chulas, ¿no? Porque podemos no solo usar la técnica que hemos visto anteriormente, la de full text, para ver si un keyword pertenece al dataset, sino podemos ver si hay una relación realmente semántica entre los términos de nuestro dataset. Podemos capturar significado del mundo que nos rodea en simples valores numéricos. Y eso es una cosa súper, súper chula. Entonces, vale, esto es un poco la parte teórica y ahora vamos a ver de verdad un poco la parte práctica, lo que de verdad hemos hecho. Nosotros en CreateDB, pues bueno, somos una base de datos y como toda buena base de datos tenemos una documentación y cómo se levanta un nodo de clúster, cómo es la sintaxis. Y tenemos nosotros un problema, es que como todas las web y servicios tenemos un servicio de búsqueda. Queremos que los usuarios busquen nuestra información, pero no funciona del todo bien. Usamos Algolia, que es una empresa que está muy chula, ofrece un servicio súper chulo, es gratis para las empresas open source, pero no hacen búsqueda semántica. O tienes que pagar y tienes que hacer muchas cosas para hacer la búsqueda semántica, que antes hemos explicado. Entonces, si yo, por ejemplo, resilience, si yo, por ejemplo, busco la palabra resilience, es un término que es muy importante en CreateDB porque la resiliencia de tu nodo, de tu deployment, es una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta. Pero fijaros que si busco resilience, solo me da ciertas cosas encuentra el keyword, pero no es nada relevante. Son versión 5.7, versión 5.4, es el changelog. Entonces, realmente, al usuario, o sea, quiero saber cosas de resilience y no me está dando nada. Para encontrar el resultado, si pongo resiliency, sí que me lo encuentra. ¿Qué pasa? El usuario normalmente no va a encontrar la keyword exacta para el documento que necesita. O incluso puede ocurrir que muchas veces cuando nosotros escribimos documentación, la escribimos mal o no ponemos los keywords correctos. Es una cosa muy compleja de hacer. ¿Cuál es la solución? Hacer búsqueda semántica. Entonces, esto es el admin.
y aquí es donde viene de verdad toda la magia. Vale. Vale, aquí es donde de verdad... A ver... Creative... Lo tenía todo abierto, pero me ha crasheado el Arch Linux. Vale, yo lo que he hecho... He ido toda la documentación, la he crueleado y he cogido todos los títulos y todo el corpus del texto y lo he ido almacenando en una tabla en CreateDB, ¿vale? Que... Vale. Tables y FSL. Vale, bueno, pues hemos crawleado todas las páginas HTML, hemos parseado todos los componentes y tenemos estos trozos de texto y tenemos un poco de metadata, ¿no? Tenemos el nivel de los índices, tenemos los títulos, tenemos aquí también objetos con la metadata. Y lo que hemos ido es, hemos cogido todo el corpus de texto, lo hemos llevado a OpenAI, lo hemos transformado en vectores y a su vez lo hemos metido en otra tablita, ¿vale? Entonces, al final, pues tenemos dos tablas donde Simple Data, tenemos un ID y tenemos aquí nuestro super vector enorme de 2048 propiedades. He usado el text embedding, el de OpenAI, el largo, que son de 3072, pero hay técnicas que nos permiten acortar los vectores sin perder información, ¿vale? En este caso lo he acortado a 2048. Vale, y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues ahora lo que yo puedo perfectamente hacer es hacer una búsqueda con el keyword, aplicar todas estas super técnicas que hemos hablado, aplicarle búsqueda semántica y mezclo los resultados. Entonces, si yo ahora me voy... No puede ser que me lo haya vuelto a cerrar. Vale. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si yo, por ejemplo, busco ahora resilience, boom, automáticamente, resilience, con E, automáticamente me es capaz de encontrar resiliency issues, resiliency, consistency. Podemos seguir compactificar los resultados. Automáticamente es capaz de encontrarme toda la información que realmente estoy buscando. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el modelo de OpenAI el grande es tan inteligente y tiene ya tanta información que es incluso capaz de encontrar ciertas cosas que nosotros no sabíamos que tenemos en la documentación. Y luego cosas más avanzadas como cluster.name. Cluster.name es un parámetro que tú le puedes dar a CreateDB cuando lo estás levantando. Pues esto, cuando lo buscas en la documentación que tenemos actualmente, no lo encuentran ni de broma. Es una cosa que está cluster.name. Bueno, no os estoy engañando, lo encuentra, pero no es lo que realmente le queremos dar. Eso es porque hay un tutorial donde sí que tenemos el cluster.name. Pero lo que es la documentación propia de ese valor, de lo que es y lo que hace, no lo encuentra. Y muchas veces nosotros como programadores es lo que queremos encontrar, ¿no? Que me digas el cluster.name, que pertenece, notas, la verdadera documentación de todo el asunto. Entonces, bueno, también este tipo de técnicas tienen la problemática de que, imaginemos que tenemos un servicio de búsqueda, como por ejemplo de PC Componentes. Cuando tú aplicas la búsqueda semántica, tú le estás pidiendo que te dé la cantidad de vectores que tienen cierta distancia, ¿verdad? Pero realmente, dependiendo de la data que tú tengas, esa cantidad de vectores puede ser ilimitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que un punto que está muy lejos de otro punto sigue siendo un vector que, dependiendo de cómo lo mires, está cerca. Entonces, te puede dar resultados que no son nada relevantes. En este caso, por el threshold que tengo,
llega un momento en que se le va un poco la olla y fíjate, me da cluster white settings. Sigue siendo una cosa que está dentro del contexto porque le estoy pidiendo un cluster.name, le estoy pidiendo que me des settings de un cluster, pero ya realmente esto no es lo que el usuario está buscando, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas es cuando realmente, porque muchos de vosotros podéis preguntar, bueno, ¿y por qué estamos usando, si la búsqueda de vectores funciona también, ¿por qué también le metemos la full text search, ¿no? Pues básicamente por esto, porque muchas veces si no mezclásemos los dos resultados, estas dos búsquedas al principio a lo mejor estarían abajo, porque dependemos mucho de cómo el vector y cómo el modelo entienda las relaciones semánticas entre los puntos. Y en este caso, bueno, la solución para hacer esto es, ya vuelvo aquí a la PDF. Este tipo de problemática los solemos solucionar con técnicas de re-ranking. El re-ranking es cuando tenemos unos ranks de resultados, empezamos a modificar los resultados en función de, bueno, de la lógica que tenga nuestra aplicación. En nuestro caso de la documentación, lo que más me interesaba a mí es tener una búsqueda semántica interesante y en función de si encuentra el keyword o no, subirlo para arriba. En este caso he usado RRF, que es Reciprocal Rank Function, y es una cosa muy sencillita, es simplemente coger el rank que recibes, que es R del documento, del resultado, le das un peso, que en el caso anterior le he tirado un poquito de peso al full text search para que los keywords tengan más pesos que la búsqueda vectorial, y le haces 1 partido eso, es para que el valor te quede un poco más interesante. Y eso se lo aplicas a todos los resultados que tienes y te modifica el ranking. Y esto lo podemos ver fácilmente. Me sigue crasheando. Esto es... Vale, nos podemos venir aquí a nuestro... Vale, en este caso, esto es, digamos, como lo que está pasando por detrás de la búsqueda híbrida, ¿vale? Estamos buscando esta query, K-Nearest Neighbor Search. Estos son los ranks que recibimos. Recibimos que fijaros, la función knmatch y float vector son resultados perfectos, porque float vector es el tipo de dato de un vector en CreditDB, entonces está súper relacionado con lo que es la búsqueda de KNN, y KNN es la función que hemos visto antes, que es la que usamos para hacer la búsqueda de diferentes vectores. Entonces, vemos que es perfecta cómo lo encuentra. Recibimos el vector el rank del vector, el rank del FS, hacemos el RRF, hacemos esta cuentecita y al final recibimos este peso final. Y ya en función del peso final, ordenamos por relevancia. Y al final nos queda unas búsquedas súper interesantes. No solo eso, sino que muchas veces, fíjate, esto es muy interesante porque queremos buscar, hay una función CreditDB que es toChar, hay un espacio entre el toChar y este espacio es súper interesante porque por búsqueda de vector la estamos recibiendo, pero no la estamos encontrando por la búsqueda de full text search. ¿Cómo es esto, no? Si obviamente el toChar existe dentro, porque en la distancia de Levenshtein los espacios no se suelen tener en cuenta. Entonces, si esto lo buscas en Algolia, jamás te va a encontrar, porque no puede encontrarte este resultado. Pues gracias a esta técnica de mezclar estos dos resultados, sí que me está encontrando el resultado. Entonces, al final, también un poquito hay que ver qué tipo de data tenemos. En función de la data que tengamos, tenemos que darle más peso a los vectores, tenemos que darle más peso a las keywords y, sobre todo, los que os dediquéis a data science lo sabéis mucho, es mucho experimentar, mucho cambiar valores, cambiar pesos, hasta encontrar un poquito el fine-tuning. Usamos la técnica RRF mucho, no porque sea una cosa, como habéis visto, matemáticamente es una cosa muy simple, hacerle 1 partido lo que te da y darle un pesito.
porque cuando se hace el research, cuando se hace la investigación de qué técnicas usar para hacer el re-ranking, vemos que esta técnica, la del RRF, funciona muy bien para la mayoría de datasets, pero funcionar muy bien no es que sea óptimo, es que simplemente, dado la mayoría de datasets que lo que se hacen experimentos, da resultados muy razonables, pero realmente esto puede cambiar según la data que tengas. Es más, en mi caso me pasaba que si yo simplemente cogía no los ranks, sino los pesos de las búsquedas, como hemos visto antes en la Full Text Search te da un numerito y en el vector te daba otro numerito, si yo sumaba eso, me daba un resultado cojonudo. Pero claro, yo cuando investigaba esto veía que todo el research usaban esta técnica, ¿no? Es que tienes que coger los ranks, tienes que mezclarlo. Y yo decía, pero es que, tío, aplico estas técnicas y me dan resultados peores. Pero simplemente si cojo los pesos y los sumo, esto funciona genial. Y hago pruebas con muchas queries y me dan los resultados correctos, porque yo sé cuáles son los correctos. Y hablé con varias gente de mi empresa que son expertos en búsqueda y todos me decían, no, Iván, tienes que aplicar RRF, tienes que aplicar RRF. Luego hablé con un ex compañero matemático que es verdaderamente experto en este tipo de cosas y él me decía, mira, Iván, realmente lo que funcione, funciona. Porque realmente en los pesos estás capturando el ranking realmente, ¿no? Lo único que pasa es que son numeritos un poco más feos. Pero en definitiva, casi que cualquier cosa a la hora de hacer el ranking puede funcionar siempre que hagas tus experimentos y te dé los resultados que quieras. Hay un porrón de técnicas diferentes y bueno, esta es la más sencillita, la más óptima. Vale, bueno, ya una vez que tenemos esta solución podemos ver un poquito más a nivel de arquitectura qué podríamos hacer para que fuese más interesante, porque tenemos un coste. No sé si os habéis fijado, pero el coste computacional de hacer lo que hace Algolia a lo que estamos nosotros es muy diferente. Cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda, estamos haciendo la búsqueda en todos los documentos, tienes que ver todos los documentos. Podemos optimizar mucho porque la base de datos por detrás no hacen todo a piñón, siempre hay árboles de búsqueda y optimizan mucho, pero no sigue siendo lo más eficiente. Porque también estamos haciendo la búsqueda de vectores, que eso sí que el vector, cuando hacemos búsqueda de vectores de KNN-Match, sí que tenemos que ir hacia todos los vectores. Hay una técnica que es Approximate Match, donde le podemos dar un threshold y en vez de ver todos los vectores, cogemos varios subconjuntos. Pero en este caso estamos yendo a piñón y tenemos la problemática de que, oye, el usuario está escribiendo en un text field y conforme el text field se va rellenando, queremos resultados. Algolia te los devuelve, pum, 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 te los devuelve rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es, cogen los títulos de los documentos, crean un pequeño array como índice y en función de eso te hacen la búsqueda. ¿Qué pasa? Eso es súper eficiente. Estás buscando un array de 1000 elementos. Esa primera solución que vimos, donde iteramos sobre cada elemento y hacemos el regex, en 1000 elementos eso es la hostia, eso funciona súper guay. Pero tenemos esa problemática, que el usuario busca cosas y no somos capaces de darle un resultado correcto al usuario. Pero podemos optimizar. En este caso, tenemos un frontend, que es ese componente que hemos visto, hacemos un search query, esto va al backend, y podemos hacer cosas muy interesantes. Los vectores, que es una parte que es la que computacionalmente es más pesada, podemos cachearlo. El vector, ese conjunto de números, siempre que el modelo no haya cambiado, siempre va a ser, es siempre el mismo. Entonces, lo que podemos hacer es que esto vaya al backend. Si el vector existe, lo cacheamos. En este caso, puedes usar cualquier cosa de caché. En mi caso, uso CredDB porque está ahí y funciona perfectamente. Si está cacheado, boom, lo devolvemos al backend, hacemos la búsqueda híbrida y se lo devolvemos al frontend. Si no está cacheado, pues bueno, hacemos la búsqueda y ya el propio CredDB te hace bueno, perdón, si el vector no existe, vamos a nuestro embeddings provider, OpenAI. Lo que comenté antes de que OpenAI no es open source y estamos en una charla open source, es porque, siendo sinceros, yo creo que a lo mejor la mayoría de todos aquí hemos usado ya ChatGPT y hemos usado todos OpenAI. Si los que dedicáis a Data Science, probablemente a lo mejor vais un poco más adelante y usáis
ver, hacéis vuestros propios modelos, hacéis cosas más interesantes, pero para nosotros, los que solo sabemos sumar, multiplicar y dividir, hacer una llamada a la API de OpenAI es lo más cómodo del mundo. Y al final le mandas la query, te devuelve el vector y funciona, la verdad es que es genial. Entonces, bueno, al final esta solución, como hemos visto antes, bueno, lo que os he enseñado es la versión no optimizada y relativamente funciona bastante bien. Tú, conforme vas escribiendo los documentos, te va haciendo la búsqueda, te lo va haciendo todo, incluso en un clúster de un nodo, que no es lo más eficiente en IncrediB, porque somos tenemos una arquitectura multinodo y un nodo es más. No funciona, es bastante robusto, funciona bien, pero cuando le metes varios nodos, cuando tienes mucha lectura y escritura, y de verdad tienes resultados súper rápidos. Pero en este caso, la verdad es que funciona bastante bien. Hemos llegado al punto en el que lo vamos a deployar en producción dentro de poco y la verdad es que estoy bastante contento. Otra cosa que más podemos hacer en el futuro es, muchas veces cuando hacemos el re-ranking que hacemos nosotros es muy naif, ¿no? Porque al final es una pequeña cuentecita. Existen modelos que puedes hacer de re-ranking, donde le puedes constantemente entrenar para que en función de lo que el usuario suele buscar y suele dar, puedes ajustar a eso, ¿no? Y eso también es muy interesante en un tipo de arquitecturas donde tendría que haber otra cajita desde el backend hacia otro sitio, si me encuentro ratón, donde pillemos un poco de métrica, ¿no? El usuario, qué es lo que busca, cuando busca ciertos strings, hacia dónde termina yendo, hacia dónde termina clicando. Podemos luego coger toda esa metadata y mejorar toda la arquitectura más y todo el sistema. Al final, todo este tipo de arquitectura, de búsqueda y prácticamente cualquier arquitectura, cualquier solución que use AI, no es una cosa que lo haces una vez y boom, lo tienes hecho para toda la vida. Es una cosa que tienes que estar, como todo software, ¿no? Constantemente iterando, mejorando. Vale. Bueno, ya la verdad es que pensaba que iba a ser bastante más largo, pero no me he enrollado mucho. Esto me lo obliga a hacer un poco la empresa, ¿no? La gente de marketing, pero hemos hecho el launch de la academia de CreditDB. Entonces, si alguno está interesado en aprender cosas, hemos sacado un curso totalmente gratuito de Time Series, Advanced Time Series. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante interesante. Si queréis profundizar en ese mundillo de la data, el modelado de datos, cómo optimizar para hacer arquitecturas súper chulas, esta app se puede ver ya. Como he dicho, es completamente gratis. La academia todo es open source. Y también come by our booth. No solo vengo aquí a contaros cómo se buscan Pokémon en un array, sino que estamos ahí en una mesa. Podéis vernos si queréis tener dudas. Sé que he profundizado muy poco en la parte de web, en la parte del propio componente de Vue y a lo mejor a alguno de vosotros os interesa, pero realmente es este tipo de solución en la parte menos interesante, porque al final es una tarjeta, en función del input que recibes, haces una llamada a una API, no tiene mucha complejidad, pero hay ciertas cositas que están muy chulas, entonces si a algunos os interesa, ir al booth y preguntarme. Y bueno, me queda todavía tiempo, pero bueno, así hay más tiempo para las preguntas si hay. Y muchas gracias por escucharme. WordPress tiene un buscador bastante malo, Uh-huh. por no decir que es una basura bastante inmunda, y cada vez va peor. Otra cosa que me gusta, ¿hasta qué punto sería posible, usando CreativeDB, montarlo en la misma máquina donde está el WordPress, que sería paralelo a hablo de proyectos Uh-huh. pequeños, medianos, o sea, si no hablo de un proyecto grande, pues le montas el cluster y todo lo que sea. Pero, por ejemplo, para un usuario normal que tenga un blog o tenga productos, Uh-huh. un Uh-huh. e-commerce y demás, ¿hasta qué punto sería? Pues sí. ¿Tu nombre, perdona? Javier. Javier comenta que WordPress, una famosa web que
un CMS constructor de contenido que nosotros conocemos, tiene un buscador de texto de información muy malo, muy poco optimizado, no funciona bien. ¿Y hasta qué punto podríamos hacer algo de este tipo de arquitecturas para solucionar eso, ¿no? Pues fíjate que es una cosa extremadamente, bueno, vamos a quitar extremadamente, es factible, se puede hacer, y es una cosa que nosotros en CredDB lo estamos pensando, no solo en WordPress, sino en más conjunto de arquitecturas. Lo que hemos visto antes en la documentación de CredDB, ese Search by Algolia, es eso. El Algolia lo que os dan es, lo que nos da la gente es unos componentes. Toda esta cosa que sale es un componente que Algolia da. Si os metéis en la web de Algolia, tienen para Vue, para React, para muchas cosas. Y ellos lo que hacen es que tú te suscribes te logueas dentro de Algolia, le das la URL, crawlean la web, generan los índices, tú te instalas el paquete que te den para sacar esta UI y ellos ya se sincronizan. Entonces, es una cosa que ya se está haciendo. El único problema con Algolia es que la cosa que dan gratis, porque realmente, vamos a ser sinceros, si tú tienes una web chiquitita o una empresa de tamaño medio, tú no te quieres gastar 5.000 euros al mes para buscar 4 elementos en una base de datos. Eso es una locura. Ese es el problema que tiene Algolia. El problema que tiene Algolia es que cobran mucho para hacer búsquedas semánticas. Luego, para esto que estamos viendo, open source es gratis. Tiene toda esta problemática de que no es muy buena. Y lo estamos pensando. Es más, me encantaría en el futuro, y ya lo estoy moviendo dentro de CredDB, esto mismo que está haciendo Algolia, que el día de mañana ponga by CredDB. Y no solo para este tipo de búsqueda, sino que al final lo puedes usar para prácticamente todo, para temas de e-commerce, para temas de gobiernos, para cualquier tipo de data se puede aplicar. Hasta que esa solución magnífica que le das 2 clics esté, si yo quiero mañana hacer una web de WordPress y quiero aplicar esto, ¿puedo hacerlo? Sí. Realmente este proyecto, si quieres luego te puedes acercar y lo podemos comentar, pero está subido en GitHub, que ya, bueno, os puedo poner en mi GitHub y lo podéis encontrar fácilmente en los últimos repos. Perfectamente, o sea, si tenéis la capacidad dentro de WordPress en función de que en un texto, bueno, tengo cositas raras en el GitHub, si en función de lo que yo tengo en el texto puedo hacer llamadas a una API, es eso, es que al final lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo por detrás es una llamada a una API HTTP. Entonces, se puede aplicar perfectamente. Bueno, aquí, si encontráis aquí mi hija, si le dais a repositorios, tengo ahí unos pocos, pero está... aquí, ¿no? En CredDB Search, aquí está el repositorio. Aquí está todo el código desde que crawleo el HTML, genero los índices, los embeddings, cómo los genero, cómo hago la llamada a una API, está absolutamente todo. Y es incluso interesante porque se puede ver un poco el histórico del proyecto. Hay varias versiones de los índices, porque yo al principio fui muy cazurro y cogí la documentación de CredDB, la convertí en nodos, en un árbol, y yo iba iterando sobre el nodo, ¿no? Entonces, no os enseño el código porque me da vergüenza, pero es un código súper loco. Y luego la última versión son 5 líneas, ¿no? Entonces, al final, incluso la parte de tratado de datos es muy sencilla. Es al final coger el texto que tienes, meterlo en la base de datos y tirarles. Es que al final, hoy en día vivimos en un mundo de Something as a Service y nos intentan vender Search as a Service, OpenAI as a Service, todo as a Service, pero hoy en día en vuestro propio ordenador, incluso en vuestra propia Raspberry Pi. Este proyecto que tengo, lo tengo también en, en una Raspberry 4 de 2 GB en mi casa y funciona perfectamente. Y es una cosa que nos funciona a nosotros como empresa. ¿Por qué no le puede funcionar al 99% de la empresa? Muy poca gente tiene terabytes de datos. ¿Alguien tiene en su empresa terabytes de datos? Él tiene terabytes de datos. Pero lo normal no son tener terabytes ni petabytes ni tener una cantidad loca.
que aún así, como CreateDB es multinodo, pues bueno, si tienes petabytes de datos, le metes por 6 nodos, por ejemplo, y eso te va tirando perfectamente. Pero sí, pregunta súper buena porque es una cosa que en el mundo de open source Algolia es el único provider que te da ese search y es una pena porque al final te ponen un poco la miel, te ponen un poquito, oye, intégrate con nosotros y luego paga, pero son costes muy altos. Una respuesta muy larga a una pregunta muy buena. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias de nuevo por venir, por aguantar la torre.